El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Abran su Biblia en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos al versículo 36 hasta el 43, porque ahí Jesús va a explicar esta parábola. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola Jesús nos enseña sobre la convivencia del bien y del mal en la tierra, desde el principio hasta el final de la era, donde será la separación total de unos y otros. Como sabrán, a través de las parábolas las cosas celestiales serán reveladas por medio de las terrenales. Lo desconocido será ilustrado por lo conocido, con las cuales la gente se hallaba familiarizada. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, vino para quitar todo aquello que envolvía la verdad, para que ésta resplandeciere como luz. Las parábolas son una nueva revelación para quienes la escudriñan. Debemos entender que hace el trigo trigo y a la cizaña cizaña. Esta parábola está hablando del crecimiento juntos en el mundo global. Está hablando de su reinado universal, donde la iglesia, que viene de la palabra eclesia, es el conjunto de personas que Dios ha llamado, apartados de este mundo inclusive mientras estamos físicamente viviendo en él. Como lo dijo Jesús en Juan capítulo 17 versículos del 14 al 16. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estos son los hijos del reino, que en esta parábola solo se ve a la iglesia de Dios desde el exterior, cohabitando los hijos del reino con los hijos del diablo bajo el control soberano de Dios en el mundo, y que no aborda las condiciones dentro de la iglesia física. Esta parábola entonces no debe utilizarse como excusa para tolerar el pecado público entre miembros de la iglesia, sino que debe ejercerse la disciplina dentro de las congregaciones y así lo merita. Empezamos entonces con la parábola en el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vean algo relevante aquí, dice en su campo. Como creador nos dice Salmos 24:1: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, como sabemos, esta parábola tiene su interpretación en el versículo 36 de este mismo capítulo. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, sabemos que Jesucristo, a quien se le llama el Hijo del Hombre,
que ya Daniel hacía referencia en su profecía según Daniel capítulo 7 versículos del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Ahora, vean algo sumamente importante, de que en Cristo fueron creadas todo lo que existe. Dice Colosenses capítulo 1 versículos del 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vean que dice en la última parte del versículo 16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice por medio de Él. ¿Por qué dice por medio de Él? Veamos Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí dice que era el Verbo, la palabra, estaba con Dios, y dice todas las cosas por medio de Él fueron hechas, por medio del Verbo, por medio de la palabra. Si leemos desde los primeros versículos de Génesis, dice, Dios dijo, sea la luz. Dios dijo, haya un firmamento. Dios dijo, produzca la tierra. Dios dijo, haya lumbreras. Dios dijo, produzca las aguas seres vivientes. Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes. ¿Lo ven? Dios dijo. ¿Qué dijo? La palabra. Y luego Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vean que dice hagamos, está hablando al Verbo. Vean Juan capítulo 1 versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. Se hace referencia a Padre e Hijo para describir a Dios y a Jesús, que son términos humanos usados para entender la relación entre las diferentes personas de la Trinidad. No vamos a profundizar en eso, pero ese Verbo, el Hijo, dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces Jesús sembró en el corazón del hombre, de los que creen en Él, la semilla según se ve en la parábola del sembrador, que la semilla es la palabra de Dios, según Lucas capítulo 8, versículo 11. Y dice buena semilla porque solo hay uno bueno, Dios, según Marcos capítulo 10, versículo 18. Sigamos con la parábola, versículo 25, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Espiritualmente hablando, aquí dormir es dejar de escudriñar la palabra de Dios, por lo tanto volverse ignorante, sin nada que predicar y cada vez más con pereza, como nos dice Isaías capítulo 56, versículo 10. Sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos, aman el dormir. Entonces, cuando esto ocurre, el enemigo siembra cizaña, que en primera instancia son semillas o doctrinas de hombres que han sido influenciados por demonios. Nos dice Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 22. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombre, los cuales se destruyen con el uso. Por lo mismo nos advierte en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Proseguimos en el versículo 26. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquí hay algo que considerar. La parábola del sembrador se refiere a los llamados, a los que vinieron a Cristo, a los que tuvieron buena tierra, pero esto es el comienzo de un proceso de santificación. Aquí debemos seguir nutriéndonos de la palabra. Y en esta etapa donde el enemigo siembra cizaña, entonces empieza la lucha. Si nos enfocamos solo en la palabra del Señor y la obedecemos, nos convertiremos y seremos trigo, pero si dejamos la palabra del Señor y escuchamos a otros espíritus, y no al Espíritu Santo que trabaja con la palabra del Señor, no nos convertiremos y seremos cizaña. Vean lo que nos dice Salmos capítulo 17, versículos del 3 al 5. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada malo hallaste. He resuelto que mi boca no cometa delito. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Ahora, lo interesante aquí es que no se nota la diferencia mientras ambos están creciendo, porque el trigo y la cizaña se parecen tanto en el proceso que es imposible reconocerlos, solo para los que son expertos. Pero llega un momento en que el trigo y la cizaña sí se pueden distinguir. No es cuando se sembró ni cuando están creciendo, cuando ha salido la espiga, sino que se pueden diferenciar cuando ya están maduros, cuando salen sus frutos. El del trigo es más clara y el de la cizaña es un poquito más oscura. Así también espiritualmente, al principio el trigo deja de mentir, de tener envidia, de tener lujuria, que a simple vista no se va a notar tanto, porque inclusive al principio la cizaña parece amable, cantan, leen el devocional, asisten a los templos, a las catedrales, pero que interiormente no cambian, que es difícil de reconocerlos. Solo Dios lo sabe. Ahora, el que se alimenta de la palabra de Dios y la aplica a su vida, crecerá porque confía en Dios, tiene fe en Él. Pero el que no se alimenta de la palabra o se alimenta de palabras de hombre, nunca crecerá y se apartará del Señor Todopoderoso. Así nos dice Jeremías capítulo 17 versículos del 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar frutos. Vean que dice que el que cree en el hombre morará en tierra despoblada y deshabitada, pero el que cree en Jehová no dejará de dar fruto. Es decir, siempre tendrá fruto. Por lo mismo que Jesús nos dio una pista para reconocer si alguien es trigo o cizaña, en Mateo capítulo 7, versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Sabemos que los frutos de un hijo de Dios es reproducir el carácter de Jesucristo y hacer las obras que Él hizo. Para que haya fruto, el trigo tiene que caer primero, tiene que morir el yo, dar fruto para que haya más trigo, más grano, y después alimentar a la gente. Continuamos con la parábola en el versículo 27. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manejos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vean el versículo 28 de lo que acabamos de leer, que los siervos propusieron arrancar la cizaña. Como en toda la historia del cristianismo, hasta nuestros días, en que hay personas llenas de celo, no conforme a la ciencia, que quieren purificar al pueblo de Dios desarraigando la cizaña de en medio del trigo, según su propio juicio.
Pero los que están en Cristo, los que están en su palabra, sabrán la manera de tratar a los que cometen errores y a aquellos que aparentemente no están convertidos. La cizaña aparecerá en el medio del trigo, pero haría más daño arrancarla que dejarla. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la Iglesia de Cristo, la espiritual. Una influencia que trabaja para la purificación de la Iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Donde quiera que se encuentren, en los centros laborales, en las calles, en los hogares y en la iglesia física, muchos no entienden que ahora estamos en el crecimiento, no estamos en la siega. También el Señor Jesucristo nos enseña que no debemos arrancar la cizaña. Dice, dejadlos crecer juntos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque en un tiempo nosotros fuimos cizaña hasta que vino Cristo a nuestro encuentro. Cristo ve los corazones, no la apariencia. Y vamos a ver en un pasaje de la Biblia cómo también los discípulos en su proceso de crecimiento también erraron. Vamos a Lucas capítulo 9 versículos del 52 al 56. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Seguramente los samaritanos se dijeron, Tú estás de pasada por aquí. No es tu intención venir aquí, así que no hay recibimiento. Viendo esto, los discípulos se ofendieron. Al parecer, parte del viejo hombre todavía quedaba, y querían exterminar a los samaritanos. Pero Jesús los puso en su lugar con un vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vemos cómo el trigo quería deshacerse de la cizaña, pero también en otros pasajes veremos cómo la cizaña, los religiosos, querían deshacerse del trigo, de los discípulos, porque no querían conocer la verdad. Esto también está ocurriendo en muchas congregaciones. Veamos Hechos capítulo 4 versículos del 1 al 7. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Vemos aquí cómo en el comienzo de la iglesia muchos sufrieron por causa de los religiosos que, no satisfechos con haber propiciado la crucifixión de Jesucristo, también perseguían a sus fieles discípulos. Como ven aquí, los que se creían trigo estaban arrancando a los que ellos consideraban cizaña. Hoy en día muchos también están desalojando al trigo y hay que tener cuidado con eso, porque como veremos más adelante, que serán echados al fuego los que sirven de tropiezo. Ahora volvamos nuevamente a la explicación de la parábola en el versículo 38. El campo es el mundo. Obsérvese que el campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo, la espiritual, en el mundo. La gente no ha entendido el concepto de iglesia. La iglesia no lo forman los edictos humanos. La iglesia es la presencia de Cristo en el verdadero discípulo. El Espíritu Santo está por todo el mundo, por todas partes, obrando en los corazones de los hombres. Pero también entendamos que es en la iglesia física donde hemos de crecer y madurar para el alforí de Dios si hay pastores inmersos en la palabra de Dios. Seguimos con el versículo 38. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vemos aquí que la buena semilla son los hijos del reino, los convertidos, y la cizaña son los hijos del malo, los no convertidos.
Una persona convertida son primeramente, según Juan capítulo 1, versículo 13, aquellos que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Una persona convertida es aquella que pone el yo en segundo lugar y a Cristo en primer lugar. Una persona convertida es quien le interesa la obra del Maestro, en lugar de su propio plan de tener éxito en este mundo. Es aquella que, como Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y una persona no convertida vive según el mundo. Se hace más claro quiénes son en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, que tu padre es Dios o Satanás. Suena feo, pero así es. Cuando dice todo aquel que no hace justicia, quiere decir que no vive según la voluntad de Dios. El que vive en pecado y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. Es decir, que las prácticas religiosas no hacen hijos de Dios. Seguimos en el versículo 40, en la explicación de esta parábola. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Notemos algo importante que debe de hacernos meditar. Dice que serán echados en el horno de fuego no solo los que hacen maldad, sino todos aquellos que sirven de tropiezo. Habla de un mal ejemplo que hicieron tropezar a otros. También por causa de muchos, varios dejaron las congregaciones o el servicio, igual que los religiosos en el tiempo de Jesús, en Mateo capítulo 23, versículo 13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto también nos lleva a otra meditación de la palabra, de decir, dejadlos crecer juntos. No se refiere a permitir el libertinaje. Debe de haber disciplina en las congregaciones, porque si no se atiende, daña el trigo, creciendo desordenadamente. Es decir, debemos tener paciencia con el hermano o la hermana que no cambia, porque nosotros no sabemos si un hermano quiere dejar ese defecto de carácter o si realmente está siendo usado por Satanás, porque el único que lo sabe es Dios, pero debemos alzar la voz cuando la doctrina está siendo atacada, aunque la cizaña no quiera que la verdad sea proclamada, ya que los instrumentos del enemigo trabajan incesantemente para prevalecer contra la verdad. Y es aquí donde los fieles guardianes de la grey del Señor, los centinelas, debemos dar la alerta, la señal de peligro contra todo lo que se levanta contra la verdad. Debemos de aprender de Pablo, que tenía celo por la verdad de Cristo. Veamos 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 9. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, yo que cuando estoy presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero que cuando estoy lejos soy atrevido con vosotros. Os ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviéramos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción.
No me avergonzaré para que no parezca como que quiero amedrentar por cartas. Entonces, cuando alzamos la voz, no somos parte de la cizaña, sino en fieles atalayas del Señor. Porque muchos piensan que cuando uno alza la voz contra los instrumentos del enemigo, que están en contra de la verdad, dicen, estos no quieren la unidad de la iglesia, quieren que nosotros nos unamos con la cizaña. Y eso sí no debemos tolerar. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así la principal lección de esta parábola es que Cristo sembró la buena semilla, la palabra de Dios en los corazones de los hombres que creyeron. Si estos se descuidan, el enemigo sembrará cizaña. Por eso es muy importante que el que fue llamado por Cristo siga nutriéndose de la palabra, porque como dijo Pedro en Juan capítulo 6, versículo 55, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pero Jesús sabe que no todos creen en Él, en su palabra. Por eso dijo en este mismo pasaje en Juan capítulo 6, versículos del 63 al 64. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Entonces cuando esto pasa, cuando no se cree verdaderamente, viene el malo y siembra cizaña, mala hierba, algunos lo llaman trigo falso, una especie degenerada de trigo. Las semillas de esta planta son venenosas para el hombre y para los animales herbívoros en lo natural, así también en lo espiritual. Solo las aves son inmunes a su veneno en lo natural y también en lo espiritual. Así se le identifica en la Biblia al maligno, a los demonios y al diablo como las aves del cielo. Es decir, si te alimentas de la palabra de vida, serás convertido y serás trigo. Dice Jesús, si permaneces en la palabra del Señor, serás verdaderamente un discípulo de Jesús. Según Juan capítulo 8, versículo 31, serás hijo del reino. Pero si no escudriñas, si solo te guías por los que otros digan, posiblemente estés bebiendo del error. No serás convertido, entonces serás cizaña. Solo si eres maduro, si eres discípulo, serás inmune a eso. Por eso dijo Jesús a sus discípulos en Marcos capítulo 16, versículo 18, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Ven que dice beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Pero hoy en día muchos que llegan a Cristo quieren la verdad fácil, porque es cierto, cuesta. Por eso nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Tenemos que esforzarnos porque va a venir el malo y te lo va a quitar. Por eso Jesús nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El nuevo creyente debe tener cuidado a qué espíritu escucha, a los de vida o a los de muerte. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Déjeme aconsejarle a los que recién han aceptado a Cristo, a los que llevan años en el Evangelio, que nunca se han convertido porque nunca escudriñaron la palabra de Dios, nunca tomaron el agua de vida, que escudriñe la palabra de Dios. Esa labor Jesús se las da a los que buscan de verdad, según Efesios capítulo 4, versículos del 10 al 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hoy en día muchos líderes se han olvidado de la palabra de Dios. Hoy en día hay pocos enviados. Nuestros líderes son elegidos por el dedo humano. Solo se dedican a llenar sus templos sin dar el alimento espiritual de las ovejas. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículos del 11 al 13, y con esto termino. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén.